Hola gente guapa y linda, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos con otra parte de la historia de Ed y compañía. Espero que os guste. Capítulo 108. Sale el sol. Es el amanecer después de una larga noche. La visión de Lucy se volvió borrosa momentáneamente debido a la luz deslumbrante. Ha trabajado duro, señorita Lucy. 30 días desde que comenzó el castigo del encierro, Lucy finalmente había llegado a la mañana de su fuga después de un largo periodo de sufrimiento. Tan pronto como llegó al trabajo, Belmia ya visitó la habitación de Lucy y le devolvió las llaves que había conseguido. La puerta que había estado firmemente cerrada durante casi un mes finalmente se abrió suavemente. La luz del sol que se filtraba a través de la grieta era indescriptiblemente especial. El confinamiento ha terminado y ahora puedes moverte libremente dentro y fuera del dormitorio según el horario. Sin embargo, aún debes seguir las regulaciones internas de la academia. Finalmente. El arrepentimiento de Lucy fue profundo ya que había vivido un infierno durante casi un mes debido a su comportamiento impulsivo. Atrapada en su habitación, mirando fijamente al techo, se preguntó cuánto se había arrepentido de sus acciones. Belmia ya tenía una habilidad especial para identificar con precisión los castigos más dolorosos para Lucy, casi hasta el punto de resultar repugnante. Sin darse cuenta del impacto significativo que su arrebato tuvo en la estructura de la carrera presidencial del Consejo Estudiantil, Lucy no pudo evitar notar el cambio en la atmósfera de la academia después de un mes fuera. Habían pasado más de 10 días desde el anuncio del candidato presidencial y las elecciones habían entrado en su etapa final. Se acercaba el día de la votación y las campañas electorales estaban solidificando sus posiciones hasta un punto en el que seguir haciendo campaña parecía inútil. El aroma de las flores. Para Lucy, al entrar al jardín de rosas y mirar al cielo con el sombrero calado, estas noticias políticas eran irrelevantes. Disfrutó el sabor de la brisa exterior por primera vez en mucho tiempo y se estiró con un bostezo lleno de alivio. Lucy quería deambular después de estar tanto tiempo en el interior, pero sabía exactamente dónde debía visitar primero. Segundo año del Departamento de Magia, Ed Ross Taylor. Fue protagonista de diversos incidentes e investigaciones por su implicación en un caso de muerte reciente. Su número de investigaciones durante las elecciones del Consejo Estudiantil fácilmente superaría los 2 dígitos. Había estado en varios lugares, en el Departamento de Investigación, en el Departamento de Inspección, en testimonios de profesores e incluso en la investigación formal iniciada por la tríada de decanos. Lo habían tenido tan ocupado que apenas tenía tiempo para descansar, escupiendo testimonios y escribiendo informes. Justo cuando pensaba que las investigaciones estaban llegando a su fin, surgiría un nuevo problema que daría lugar a otra ronda de los mismos procesos agotadores. Finalmente, las investigaciones estaban llegando a su fin, y M.C. Dobell, el decano, convenció a Ed para que entrara al salón Trix, asegurándole que esta sería la última vez. ¿Cómo podía estar tan seguro de que esta investigación sería así? ¿Qué podría suceder a partir de aquí? Estos pensamientos cruzaron por su mente mientras seguía a Dean M.C. Dobell, quien lo condujo al último piso del Trix Hall, a la sala más grande, la oficina del director. Por favor, tome asiento. El guardián Obel le dio la bienvenida. Obel era la máxima autoridad que tenía la última palabra en el caso, sentado dentro, el director de la academia. Obel tenía cerca de 60 años, pero parecía sorprendentemente joven para su edad, con un peinado limpio y piel oscura. Reconocido más por sus habilidades que por su antigüedad, era relativamente más joven que otros profesores veteranos. Mientras me sentaba en el sofá de inhabilitados, Obel maniobró rápidamente su poder mágico, haciendo que el juego de té se moviera por sí solo y una fragante taza de té aterrizara en la mesa de conferencias. Obel prefirió minimizar el personal y no rehuyó encargarse él mismo de dichas tareas. He leído los expedientes de la investigación. Parece que has pasado por una dura experiencia. En nombre de las deficiencias de seguridad de la academia, pido disculpas por los problemas causados. Obel reconoció el cansancio causado por el evento y las insuficiencias de la academia mientras estaba sentado en su silla principal. Sus palabras parecieron corteses, un esfuerzo por suavizar la conversación. Fue un gesto mínimo de consideración. No es tu culpa. Mi oposición estuvo bien preparada y fue metódica, mucho más allá de lo que la seguridad podría haber anticipado. Es bueno que digas eso,
Pero me pregunto cuál es la realidad. Obel insinuó las capas de consultas que habían llenado su escritorio con documentación de varias instalaciones de la academia. Generalmente es imposible que alguien en la cima de la pirámide burocrática conozca cada detalle. Pero Obel era famoso por revisar meticulosamente cada parte del informe. Es un rasgo excelente como administrador, pero lo convierte en la última persona con la que los subordinados querrían tratar. Sobreviviste a una puñalada con una daga grabada con veneno mortal y a una caída desde un acantilado. Gracias al reloj de arena del Heim. ¿Cómo lograste obtener un dispositivo mágico tan sofisticado? No lo entiendo. No es un artículo que los estudiantes comúnmente tengan. No tengo nada que ocultar. Lo hice yo. El proceso de construcción en sí es sencillo en comparación con otros aparatos mágicos, pero los materiales no pueden ser fáciles de adquirir. Sin mencionar el tiempo que lleva hacerlo. Le pedí los materiales a alguien que conozco. Pasé casi todas las vacaciones de invierno en la producción. Obel entrecerró los ojos y se abstuvo de investigar más. Comprendió fácilmente las implicaciones de la adquisición del consorcio de ELTE durante la discusión sobre el abastecimiento de materiales. Mi historia debe ser clara para él. Sin una razón para enfrentarse a ELTE o Lortel, Obel era sutilmente consciente de que enredos innecesarios solo agotarían su poder. Luego viviste en una cueva debajo del acantilado y finalmente fuiste rescatado por Jenica Paleover. Lo primero que hizo al regresar fue defender públicamente a Tanya Rostailer en su mitin. Sí, exactamente. Permíteme ir al grano, se sintió bastante escenificado. Obel dejó a un lado los documentos y se apoyó casualmente en el respaldo de su silla. Parece como si te escondieras hasta que todo se calmó. Es correcta mi corazonada. Ante tal comentario, solo pude declinar, manteniendo la historia que había presentado consistentemente. Se decía que estabas muerto. ¿Qué requiere tal acción? Estaba claro que Obel no había sobrevivido a su posición como director durante días siendo ingenuo. Se sabe que quienes defienden sus posiciones durante décadas cuidan sus serpientes interiores. Su percepción y perspicacia son esenciales para la supervivencia. Anunciar oficialmente que estás vivo parece lo correcto. Ya se ha presentado a la corona un informe básico sobre su muerte, pero ahora debe corregirse y actualizarse. Está bien, pero parece prudente informar a la corona con la mayor seriedad. Seamos más sinceros, se trata de evitar la responsabilidad. No me andaré con rodeos, aunque pueda sonar algo contundente. Si la corona recibe un informe, la noticia llegará rápidamente a Crepin, que ocupa una alta posición. No es algo bueno para mí. Los autores Kadek y Naax, acusados de su asesinato, han escapado de Akensem. Apesta a la participación de una fuerza clandestina, pero no lo proseguiré. Nuestra academia, sin embargo, no puede simplemente asumir esa carga. Aunque fue expulsado, un antiguo noble casi fue asesinado dentro de la academia, un hermano implicado como conspirador y los asesinos huyeron con ayuda externa, es una situación bastante difícil. Sin declarar su supervivencia, la academia no puede defenderse de estas acusaciones. Por lo tanto, debemos confirmar que no se perdieron vidas. Ascender a una posición alta significa enfrentar la sensibilidad de la responsabilidad. Incluso Obel, un gran mago con razón, es en última instancia parte de la maquinaria de la burocracia. Un informe preciso a la corona transmitirá información a Crepin mucho más rápido que los rumores, un hombre que también actúa como primer ministro de la corona y es el confidente más cercano del emperador. Por eso te he conivocado para la última investigación. La retórica de Obel, aunque indirecta, era, en esencia, sencilla. Informa de tu supervivencia a la corona. De esta manera la academia podría eximirse parcialmente de responsabilidad. Pero según los archivos de la investigación, parece que preferirías que te consideren muerto por un tiempo. Académicamente, eso nos pone en una situación difícil. Debería denunciarlo. ¿Qué piensas? Leyó mis intenciones y comprendió mi posición, pidiendo ahora mi opinión. Su discernimiento superó al del resto del personal de la academia, conjeturando el corazón de la situación simplemente a partir de los informes. Posponer la información sobre mi supervivencia podría ser mejor si el objetivo es mantener las cosas en silencio. Como se puede suponer, quien orquestó mi muerte es mi padre, Crepin Rostailer,
el jefe de la familia Rostailer y un poderoso en la corona. Como he dicho, no deseo profundizar en asuntos familiares. Lo que intento expresar es que hacer pública mi supervivencia solo conducirá a repetidos intentos de asesinato. Si lo desea, encontrará la manera. Siempre lo hace. A largo plazo, es solo otro acontecimiento preocupante que la Academia debe asumir. Entonces, no sería demasiado oneroso retrasar el informe a mi regreso. Hay muchas excusas, tiempo necesario para valorar los hechos, revisión y rechazo de documentos, un mensajero perdido por mal tiempo. Ese tipo de cosas. Mientras tanto, puedes decidir si informar de mi supervivencia o no. Es necesario correr riesgos para posponerlo. Al contrario, es una acción para reducir el riesgo. Te permite evaluar la situación. Continué lentamente, mis dedos trazando el borde de mi taza de té. Al imaginarlo todo, me imaginé a Crepin Rostailer en la oficina de la corona recibiendo informes llenos de numerosos detalles, pero la línea crítica que captó su atención fue la confirmación de la muerte de Ed Rostailer. La familia Rostailer en el núcleo de la corona probablemente no hará un escándalo por este incidente. Más bien, su objetivo sería encubrirlo. Por supuesto, el juicio final recae en usted, director Obel. Si luego lo consideras necesario, puedes informar de mi supervivencia. ¿Dónde está el riesgo en eso? Después de mi discurso, permanecí en silencio, dándole tiempo a Obel para reflexionar. Sentado en silencio por un rato, Obel finalmente sonrió. Ed Rostailer, no. Sí. Parece que su rendimiento académico se está disparando y las críticas de los estudiantes son excepcionalmente positivas. Sin mencionar más el informe de mi supervivencia, parecía que se había llegado a una decisión implícita. Los líderes estudiantiles te valoran mucho, un descendiente apropiado de la reconocida familia Rostailer. Aunque actualmente estoy en desgracia. A pesar de todo. Tu hermana Tania Rostailer también está prosperando. Prácticamente confirmado como el próximo presidente estudiantil. Como he dicho antes, Silvenia siempre está del lado de los estudiantes. Especialmente para estudiantes ejemplares como ustedes, no hace falta decirlo. Sus comentarios estuvieron cargados de significado, pero opté por no ahondar en los mensajes implícitos. Se sintió como un sutil reconocimiento por parte de Obel. Espero verte de nuevo. Un estudiante capaz siempre es bien bienvenido. Recordaré tu nombre. Durante las investigaciones de la academia, pasé la mayor parte de mi tiempo en el edificio de la facultad, dejando mi precioso campamento descuidado. Con la mayoría de las investigaciones acercándose a su fin y las elecciones concluyendo con la votación final dentro de 2 días, todo parecía estar resolviendo. Salí de la oficina del director después de saludar al decano y, después de que me dijeran que podía regresar, salí al primer piso de Trix Hall. Este bullicioso centro de administración académica siempre está lleno de actividad. Cuando salí de la multitud, con la intención de regresar a la calle principal de las dependencias de los profesores, alguien me llamó. Te estaba esperando. Cuando escuché que te llamaron al director, me sorprendí bastante, hermano mayor. Quizás había llegado el momento de considerarla alguien diferente. Tania Rostailer, exudando un aura noble recién descubierta, se sentó recatadamente en un banco de madera frente a Trix Hall. Su abundante cabello dorado fluía elegantemente, enmarcando sus ojos dignos. Llevaba su uniforme escolar meticulosamente adornado con una capa encantadoramente bordada, probablemente porque salía a menudo al aire libre. A pesar de mi agitada agenda, el hecho de que ella me hubiera estado esperando aquí me parecía un tanto agobiante. Esto era comprensible, ya que el valor de Tania dentro de la academia se había disparado en las últimas semanas. Había adquirido tal autoridad que no sería sorprendente que la llamaran próxima presidenta del Consejo Estudiantil y, naturalmente, había atraído a una multitud de seguidores. La ironía no pasó desapercibida para mí, considerando la orgullosa afirmación de Kaeli Ekne de ser su primera seguidora, sabiendo quién era realmente la chica. Ya agobiada por escuchar las interminables quejas de Merilda sobre esa chica, no era fácil ignorar estas historias. Parece que es casi seguro que serás elegido según las noticias que he oído. Felicidades. Parece que finalmente ha llegado tu momento de brillar. No podemos ser complacientes todavía. La sonrisa pura de Tania es poco común,
considerando su alto estatus y su futuro papel como presidenta del Consejo Estudiantil. Como era de esperar, las corrientes políticas de las elecciones habían cambiado según lo previsto. La casi segura victoria de Tania estuvo influenciada por tres factores principales. Primero, su probada inocencia. Ella constantemente profesó su inocencia ante la adversidad y logró mantener su dignidad incluso en medio de las burlas del público. Esto inspiró a algunos, y parecía haber un atisbo de arrepentimiento por haberla despreciado como una asesina. En segundo lugar, la mayoría de los jefes de departamento habían declarado su apoyo a Tania. Este elemento implicó cierta influencia de mi parte. De los 12 jefes de departamento de 4 grados, 8 habían expresado su apoyo a Tania. El respaldo de una cabeza tenía un peso simbólico que influyera en los estudiantes de ese departamento. Finalmente, fue la caída de Rortel, que había sido popular a principios de las elecciones, lo que asestó el golpe fatal. Quizás fue la astuta perspicacia política de Rortel. Ella constantemente impulsó la narrativa de una batalla de dos poderes entre ella y Tania, siempre señalando a Tania como su rival. Una vez que estableció esta opinión, se retiró en medio de sus propios escándalos filtrados deliberadamente sobre malversación de fondos y transacciones comerciales tiránicas. A pesar de todas las críticas que le lanzaron, vi claramente una sonrisa cuando bajó del podio. Con la salida de Rortel, Tania de repente recibió toda la atención y, con el respaldo oficial de la princesa, capturó por completo el favor del público. Ahora, en vísperas de la votación del presidente del Consejo Estudiantil, los partidarios de Tania abarcaban todo el ámbito académico. Tania Rostailer, la presidenta del Consejo Estudiantil, su título estaba prácticamente asegurado. Apenas hemos tenido tiempo para hablar, atrapados en nuestros respectivos deberes, no. Incluso en un momento tan crucial como este, realmente deberías estar holgazaneando por aquí. Siempre podemos hablar más tarde, después de las elecciones. Teniendo en cuenta todas las responsabilidades que me esperan, creo que es mejor tener la conversación lo antes posible. Su sonrisa se suavizó, a diferencia de las miradas agudas que solía usar. Lady of Misfortune era una imagen nueva para mí, pero impresionante. Habrá muchas oportunidades para hablar, pero sentí la necesidad de expresar mi gratitud ahora. Creo que ya lo has dicho lo suficiente como para enfermarte. El día del anuncio de su candidatura, lloró profusamente y enterró su rostro entre mis manos, el recuerdo aún estaba vivo. Como si el recuerdo también la golpeara, su rostro se sonrojó y rápidamente sacudió la cabeza. Ah, no es eso. Y, de hecho, de alguna manera he llegado a un acuerdo con eso. Como la mayoría de los asuntos importantes se han resuelto, pensé que ya era hora. No puedo pretender ignorarlo para siempre. Establecido. Si no fuiste tú quien ordenó el asesinato de Ed, entonces ¿quién? Solo unos pocos dentro de nuestra familia podrían tener tal influencia sobre Kadek y Nax. No respondí verbalmente, pero Tania entendió mi silencio. Dadas las circunstancias, necesitaba explicarle brevemente a Tania las razones por las que tenía que permanecer oculto. Particularmente importante ya que tenía líneas de comunicación directa con la familia Rostailer. Para hacerlo, necesitaría discutir la verdadera naturaleza de Crepin. Mientras estuve en los aposentos reales, hablé mucho con la princesa Penia, especialmente sobre ti, hermano. Sin embargo, Tania interrumpió la conversación. ¿Hablaste de mí? Sí. La princesa Penia parece pensar que dejaste intencionalmente a la familia, como si encontraras tu verdadero yo solo después de llegar a la Academia de Sylvain. Al principio no podía entender lo que quería decir, pero ahora veo pruebas convincentes. ¿Por qué? Se siente como si finalmente te encontraras aquí en la Academia de Sylvain. Me acaricié la barbilla en silencio. Las palabras de Tania no debían tomarse a la ligera. Y entonces quería preguntar, solo tal vez. ¿Tu intento de dejar a la familia tuvo algo que ver con ese cajón? Cajón. Ese cajón. Siempre lo mantuviste cerrado, sin dejar que nadie se acercara a él, y eventualmente lo cerraste con llave. Todavía debe estar en su lugar en la finca Rostailer. A partir de ese momento, el territorio me resultó completamente desconocido. El personaje de Ed Rostailer en el espadachín fallido de Sylvain es simplemente un villano incidental que cae al principio de la historia. Apenas se profundiza en su pasado y,
desde mi perspectiva, no tiene una importancia significativa. Por lo tanto, no pude ofrecer mucho en respuesta. No estoy seguro. No lo recuerdo. Eso fue todo lo que pude decir. Tania me miró en silencio por un momento antes de dejar escapar un pequeño suspiro, pareciendo un poco más madura que momentos antes. ¿No sería mejor centrarse en el futuro, en lugar de insistir en un pasado tan triste? Ahora que eres presidente del Consejo Estudiantil, ¿tienes días mejores por delante? Tal vez. Pero ahora, a medida que se acerca la inauguración, parece que hay tareas más urgentes entre manos. No obstante, Tania había sobrevivido. Asumió la presidencia del Consejo Estudiantil no para elevar la gloria de Rostailer, sino para ella misma. No podía prometerle un camino tranquilo por delante, pero ciertamente podía animarla. ¿Qué pasa si solo está tratando de encontrar una manera de mantener la historia aún controlable, ya que no sabemos realmente qué tan grandes son los efectos de esto, pero al hacer que su hermana gane, puede pedirle consejo para que tome las mismas acciones o decisiones que antes? La princesa hizo y espero que el resultado siga siendo el mismo también en esencia, tal como fue la trama original. Uno todavía tiene un apoyo abrumador mientras que el otro se hizo un poco más pequeño, no sé qué tan grande es la diferencia, asumiré que es grande, y eso imita la historia original. Puede que sea o no una buena decisión, pero sí probablemente no tiene otra opción, ya que su muerte ya tuvo un gran impacto en la historia de este acto, ¿por qué no apostar esto con la esperanza de que la historia pueda manejarse? En resumen, creo que hizo esto para poder estabilizar la trama o al menos tener una forma de controlar algunas partes de la historia. Capítulo 109. Disculpe, Jenica, 1. Cuando la campaña electoral del Consejo Estudiantil llegó a su fin y el nuevo gabinete de Tania Rostailer comenzaba a tomar forma, habían pasado unos 10 días desde el final de las elecciones. Tú y Ed están saliendo. Melina, profesora titular de estudios espirituales, parecía inequívocamente una alborotadora. Su liso cabello negro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, pero sus ojos exhaustos y sus labios ligeramente fruncidos parecían llenos de descontento. La forma en que su ropa abrazaba su figura la hacía parecer más una posadera que una profesora. Dio bocanadas de tabaco de pipa y exhaló el humo con fuerza. En verdad, tenía una presencia intimidante. Sí. Tú y Ed están saliendo. Jenica había sido conivocada para ayudar a revisar las tareas de estudios espirituales de los estudiantes de primer y segundo año. Por lo tanto, vino hasta la oficina de investigación privada del profesor, solo para ser recibida con esa pregunta. Debido a la naturaleza de su personalidad, Jenica no pudo evitar sentirse nerviosa. ¿Por qué dirías eso de repente? Estás bromeando. No se trata solo de la clase de estudios espirituales, sino de las clases comunes trimestrales e incluso de estudios elementales, ustedes dos siempre están juntos. También permanecer juntos cada vez que vayan a comer a las instalaciones de bienestar estudiantil o a la cafetería. Pero eso es. Entre hombres y mujeres, incluso si sus miradas se encuentran, se ponen en marcha todo tipo de nociones románticas y los chismes comienzan a circular entre las chicas de tu edad. Con tanta intimidad, no es de extrañar que se propaguen rumores, ¿verdad? La profesora Melina se estremeció de disgusto y luego volvió a exhalar humo. Además, Jenica, últimamente has estado sonriendo todo el tiempo. Incluso durante las horas de clase, miras fijamente la pizarra y estallas en sonrisas. Me hace suspirar solo de pensar que eres como un joven tonto enamorado. ¿En qué estás pensando al lucir una sonrisa tan tonta? No hay necesidad de decirlo así. De hecho, fue una observación aguda. Para cualquiera que observara, estaba claro que Jenica parecía bastante alegre últimamente. De hecho, el tiempo que pasó con Ed, particularmente después de su periodo de reclusión, había aumentado significativamente. Como Ed no tenía muchos compañeros con los que fuera cercano, pasaba la mayor parte de su tiempo en actividades del campus con Jenica. La cantidad de clases que compartían, las comidas que comían juntos y las tareas que completaban. No pasó mucho tiempo antes de que se volvieran inseparables. Incluso se podría estar agradecido de que la dicha no tenga una dosis letal. Bien. A quien conozcas o lo que hagas no es asunto mío como profesor.
La razón por la que te llamé aquí hoy fue simplemente para buscar tu ayuda para calificar las tareas de resonancia espiritual del primer y segundo año. Para calificar. A mí. ¿Por qué no? Te daré crédito extra. En el ámbito de la magia espiritual, había pocos en esta academia que pudieran compararse con Jenica. Ciertamente, como dice el refrán, incluso si una pica está podrida, sigue siendo una pica, y Melina, como profesora, tenía una profunda comprensión de la magia espiritual que no tenía paralelo. Sin embargo, era difícil extender su experiencia más allá del ámbito académico. El núcleo de los estudios espirituales, su historia, el ecosistema de los espíritus, el concepto de afinidad espiritual, los métodos para entrenar la capacidad de resonancia, una comprensión profunda del concepto de poder resonante, etc. En el campo académico, Jenica no podía compararse con los profesores que habían dedicado sus vidas a la investigación. Pero su ámbito de sentido era completamente distinto. Así como tener conocimientos sobre un deporte en particular no necesariamente equivale a ser bueno en él. Cuando se trata del ámbito de los sentidos, la capacidad de Jenica para manejar incluso espíritus de alto rango a voluntad podría hacer que incluso la fastidiosa Melina asienta con aprobación. Pronto habrá ejercicios de combate conjuntos y, como mayor, deberías considerarlo una oportunidad para hacer valer tu autoridad. No quiero establecer ninguna autoridad. Ni siquiera espero que defiendas tal autoridad. Simplemente, por favor, absténgase de sonreír felizmente durante las lecciones. Puede que estés disfrutando del florecimiento de tu juventud, pero eso solo me hace preguntarme si realmente has perdido la cabeza. Al escuchar esto, Jenica sintió que su rostro se sonrojaba de calor. Avergonzada, inclinó levemente la cabeza y rápidamente asintió con la cabeza. Estaba en su naturaleza no ser particularmente consciente de su entorno una vez que se sumergía en su propio mundo. Por esta razón, recientemente había estado expresando un humor anormalmente elevado, lo que había comenzado a preocupar a quienes la rodeaban. Pero esto no era algo de que preocuparse en absoluto. Solo porque a menudo tarareaba alegremente o hablaba con voz elevada no significaba que sus mejillas se desgastarían. Sin embargo, había algo que Jenica no había previsto. Pasar tiempo en la academia, acompañando amablemente a Ed, parecería como si fueran una verdadera pareja, incluso desde una perspectiva en tercera persona. No se sentiría fuera de lugar si un día de repente anunciaran, vamos a salir. Era una escena que naturalmente sería aceptada como lo veo venir. Y este hecho puede no resultar especialmente agradable para otra persona. Anise Aylan se cubrió con fuerza con su manto, sin tocar ni una sola vez la taza de té que tenía delante. Jenica estaba sentada tranquilamente en la terraza de la tienda de té instalada en el edificio del Consejo Estudiantil, disfrutando de la fotosíntesis, su rostro radiante sin el menor movimiento, como si fuera un muñeco de peluche. Su rostro brillaba con un brillo brillante, radiantemente feliz. Ella no era más que una tonta, sonriendo como si las flores estuvieran floreciendo a su alrededor. Debes estar cansada después de hoy, Jenica. La tarea de ecología demoníaca de hoy fue realmente mucha, ¿no? Ahora que has cenado temprano, regresa a los dormitorios antes de que se ponga el sol e intenta descifrar los textos antiguos que mencionó el profesor Stray. Parecía demasiado difícil hacerlo solo por lo que aprendimos en clase, pero aún así, vale la pena intentarlo. Masíes debería intentarlo al menos una vez. Esta clase de desciframiento no tenía demasiadas tareas, así que debería estar bien. Por lo general, Jenica escuchaba atentamente a Anise, respondía apropiadamente y coincidía con ella en la conversación. Pero Anise se sintió extrañamente molesta. A pesar de estar sentada en la mesa de enfrente, riéndose con los ojos pero con el ceño fruncido, porque Anise se sentía un poco enojada en este momento mientras veía a Jenica tan contenta. Si se tomara un momento para reflexionar sobre sus sentimientos, probablemente entendería por qué, pero Anise no lo hizo de inmediato. ¿Y sobre ese tipo, Jenica? ¿Te refieres a Ed? Sí. Siempre supiste que no estaba muerto, ¿no? Inicialmente, al ver a Jenica cocinando comida de repente, a Anise le preocupaba haber perdido la cabeza, pero ahora entendía por qué Jenica se había comportado de esa manera. Desde el principio, Jenica supo que Ed Rostyler no había muerto y lo había mantenido en secreto. Si Jenica lo hizo, debe haber habido una buena razón.
Anise lo sabía muy bien, pero un mezquino rencor se había apoderado de ella. Yo, estaba realmente preocupado por ti en ese momento. Pensando, Jenica debe estar pasando por un momento muy difícil debido al dolor por la muerte de ese hombre. Eres mi precioso amigo, después de todo. Ah, sí. Así que me sentí un poco herido. Me preocupaba mucho por ti, pero te guardaste la verdad para ti y solo me viste preocuparme, ¿verdad? No, no fue, eso no es. Porque ella, la Jenica más dulce del mundo, estaba despotricando así ante su amiga más preciada. ¿Por qué estaba emprendiendo una confrontación tan inútil? Anise encontró incomprensible su propio comportamiento, ella simplemente estaba diciendo lo que pensaba sin ninguna dirección clara. Lo siento. Anis. Pero realmente había una situación. Que ni siquiera pudiste decírmelo. Sí. Entonces, no se puede evitar. Anise exhaló un profundo suspiro y miró a Jenica de reojo, con la cabeza inclinada. Fiel a su naturaleza amable, Jenica jugueteaba con sus dedos, inquieta por la incomodidad. Una apropiada sensación de traición apuñaló su pecho como un dolor agudo. No es inusual que la culpa alimente las transgresiones de una persona. Seguramente, Jenica debe haber quedado atrapada en un gran lío mientras intentaba ayudar a ese tipo, Ed. Es. Un poco así. Similar o no, su suposición era correcta. Anise era experta en sacar conclusiones a partir de información limitada. Al principio, pensé que Jenica, siempre parecía simplemente ayudar y darle a ese tipo. Aunque era una manera contundente de decirlo, no dejaba de ser un hecho. Eres su doncella, Jenica. Tendría sentido si estuviera escondido, pero ¿qué pasa si cocinas para él y cuidas de su casa? ¿Te pagó por ello? Te dio un abrazo al menos. Dicen que la persona que se enamora primero está en desventaja, pero esto es cruzar la línea. Eso no es. He dicho esto antes, pero puede suceder en un instante, darle todo a alguien solo para que lo use y lo deseche. Y Ed Rostyler es definitivamente ese tipo de hombre, ¿no es así? ¿Por qué la conversación siempre termina en insultar a Ed? Dijiste antes que Ed es un buen tipo. Ah. Anise fue tomada con la guardia baja entonces y sus palabras se fueron apagando. La conversación se estaba desarrollando al azar, sin tener mucho sentido lógico. Sabía muy bien que Ed Rostyler era más profundo y más razonable de lo que había previsto. Por eso le dolía hablar mal de él. Sin embargo, como se mencionó, una adecuada sensación de traición puede tentar incluso a las personas más conservadoras a extraviarse. Curiosamente, los leves giros del error los atraen. No quise hablar mal de él. Lo siento. No, está bien. Hubo un momento de silencio. Una atmósfera incómoda. Ninguno de los dos sabía por qué había llegado a esto. Aún así, Jenica, no te haría daño tener cuidado. ¿Tener cuidado de qué? Solo un pequeño consejo complejo. Si lo piensas bien, a pesar de que has sido tan devoto, Ed en realidad no ha hecho nada significativo a cambio, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿verdad? Él siempre me agradece. Dice que sería miserable sin mí, y me da una palmada en el hombro, y me da la mano. Es todo solo gratitud superficial. Su voz se parecía cada vez más a la estereotipada esposa maltratada. Esto no está del todo bien. Anise sintió esto, pero su consejo también comenzó a desviarse en otra dirección extraña. Este es el momento adecuado para poner a prueba a ese hombre, Jenica. Prueba. Prueba Ed. Si lo pones de esa manera, parece que no confío en él. Ahora es el momento de sospechar. Tienes razón, Jenica. Has hecho mucho por Ed. Vas a seguir dando. Es hora de recibir algo a cambio. De lo contrario, terminarás siendo un tonto. Anise no esperaba el coqueteo sofisticado y zorro de un gremio comercial como Lortel. Hacía tiempo que había renunciado a eso. Como mínimo, no debería seguir dando sin el reconocimiento adecuado ni ser ignorada con mera cortesía. Deberías hacer enojar a Ed de alguna manera. ¿Qué? A mí. ¿Por qué? La gente revela sus verdaderos sentimientos cuando se la lleva al límite. Es entonces cuando mi verdadera naturaleza se revela, Jenica.
Esto implicaba que debía provocar algo que enojara al hombre y observar su reacción. Si bien era difícil imaginar que Ed Rostyler se enojara alguna vez, después de todo, era humano y, por lo tanto, capaz de enojarse cuando lo provocaban. Pero Ed nunca se ha enojado conmigo. Nunca. Jenica, con su cabello trenzado retorcido por la angustia, pronunció estas palabras, y por alguna razón, Annie se lo encontró insoportablemente molesto. No había razón para sentirse molesta en circunstancias normales. Sin embargo, ella se sentía así. Además, intentar ponerlo a prueba provocando su ira no es una cuestión de etiqueta. Annie se había esperado un argumento estándar, pero no podía negar que había algo de verdad en ello. Escucha atentamente, Jenica. Para decirlo sin rodeos, estás enamorada de ese hombre, ¿no? ¿Qué? Incluso si uno es consciente de sus sentimientos, expresarlos y expresar esas palabras abiertamente puede resultar vergonzosamente diferente. Las palabras de Anise, penetrantes y que exponían descaradamente la verdad, hicieron que Jenica tragara saliva y se sonrojara de torpeza. Pero, ¿te das cuenta de que te estás volviendo menos su amante y más una amiga cercana o una familia para él? Eso es. El punto me llamó la atención. Pensar en el rostro de Ed o visualizarse sentados uno al lado del otro en su campamento le produjo una sensación cálida y cómoda. Si se imaginara apoyada en su hombro, solía sentir su corazón latiendo con fuerza y su rostro enrojecido, pero recientemente, se sentía tan cómodo como regresar a su ciudad natal. Ese es el problema, Jenica, probablemente le pase lo mismo a ese hombre, lo que ustedes dos necesitan es una redefinición de su relación. Redefiniendo. Sí, ambos necesitan volverse un poco extraños, las emociones no llegarán si te dan por sentado. Había una extraña magia en las palabras de Anise. Al poco tiempo, Jenica también, tragando saliva, pareció intrigada por su historia. Entonces, solo un poco, hazlo enojar. Entonces verás su verdadero yo. Al ver a Jenica tragar su saliva seca, Anise también sintió una inexplicable pasión ardiente en su interior. Me iré ahora, nos vemos mañana de nuevo, Anise. De hecho, Jenica ya había prometido observar el entrenamiento de resonancia espiritual de Ed Rostyler hoy. Después de discutir los planes, salió del edificio del consejo estudiantil y Anise, sujetándose la cara, se sentó exhausta en un banco cercano. El consejo imprudente para hacer enojar al hombre. Si bien tenía un pretexto conivelincente, esencialmente era solo jugar con Jenica. Fue, por supuesto, una intromisión. Avergonzada de sus acciones, Anise necesitó sentarse durante un largo rato, refrescándose en el banco de madera. Sin embargo, una duda comenzó a surgir, moderando su incipiente culpa y traición. ¿Podría Jenica provocar la ira de ese hombre? Llegar a una conclusión era completamente imposible. Jenica simplemente no era capaz de semejante acto. Así era ella. Especialmente si el sujeto en cuestión era Ed Rostyler. Realmente, qué esfuerzo tan inútil. Anise suspiró y se frotó la cara, golpeándose la cabeza con frustración. Ranura de elaboración avanzada, Meilla y Engineering Skill. Competencia, 6. Comprensión de los productos Magecraft, 7. Producción rápida, 4. Recetas recopiladas. Emisor de viento débil, nivel 4. Generador de ruido de eco de montaña, nivel 3. Tablero de ajedrez de maná automático de tipo resonancia, nivel 1. Orbe de cristal de innivelernadero, nivel 3. Esfera mágica azul, nivel 2. Mano de garra, nivel 3. Tinta mágica Craig, nivel 2. Orbe de iluminación, nivel 3. El terror de Ounia, nivel 1. Bendición helada de telas, nivel 1. Bastón milenario golpeado por un perno, receta desbloqueada. Ojo de Gloct, receta desbloqueada. Reloj de arena del Heim, nivel 1. Escaneé la lista de elementos de ingeniería mágica que podía crear en el espacio de ingeniería mágica. De particular interés fue el bastón milenario golpeado por un rayo. La receta en sí era sorprendentemente simple y casi no requería proceso, pero tenía un alto índice de efecto debido a la dificultad de obtener los materiales.
Un árbol milenario, torcido por un rayo. Con solo escucharlo queda claro lo difícil que sería obtener tal ingrediente. En la serie principal de El espadachín fallido de Silvenia, apareció como un objeto de recompensa en el capítulo final del acto 3, pero ahora que nos enfrentamos a la realidad, uno se pregunta dónde podría encontrarse algo así. Bueno, si no existe, tendré que hacerlo. Los árboles milenarios son raros, pero hay al menos uno en este bosque del norte. Así que solo necesito hacer caer un rayo en una rama de ese árbol. El árbol es en realidad el árbol guardián de Merrilda. Debería poder conseguir una sola sucursal si le pido ayuda a Merrilda. En cuanto al rayo, Lucy tiene magia eléctrica de alto nivel, castigo divino, que puede usar con facilidad, así que puedo pedirle ayuda. Bastón milenario golpeado por un perno, muy raro. Mejora la sensibilidad a todos los espíritus elementales. Aumenta la eficiencia del maná para la magia espiritual. Mientras leía las estadísticas del objeto de ingeniería mágica, parecían increíblemente deseables. La estadística de resonancia es innatamente única y es difícil amplificarla mediante equipos o magia de mejora. La resonancia solo se manifiesta por el poder inherente de cada uno. El bastón es un elemento excepcional que rompe uno de los principios básicos del espadachín fallido de Silvenia. Hurgando en la fogata, planeé cómo obtener los demás materiales para el personal. La mayoría de los artículos restantes los pude comprar en el Trading Company. Con la lista organizada de esta manera, parecía un plan realistamente realizable. No tomará tanto tiempo como pensaba. El artículo no es para mi uso. Recordé el bastón de roble que Jenica siempre llevaba como si fuera parte de ella. Aunque un bastón decente, por muy bueno que fuera, se desgastaría con demasiado uso. Debe haber una razón por la que solo usa ese bastón, a pesar de que tiene muchos otros que le dieron familiares y amigos. Aún así, sería correcto utilizar equipos que puedan desbloquear aún más su potencial. De todos modos he querido pagarle a Jenica de varias maneras. Si tuviera el lujo, me haría uno, pero cuanto mayor sea el grado, menos eficiente se vuelve el maná al reproducirlo. Esto es para evitar la producción en masa infinita de elementos de ingeniería mágica de alta eficiencia. El segundo pentagrama deberá hacerse lentamente y con paciencia. Si se trata del legendario reloj de arena del Heim, probablemente tomaría casi 2 meses recrearlo. Es una inversión de tiempo que vale la pena. Por supuesto, mientras tanto estaría haciendo muchos otros artículos de ingeniería mágica. Antes de que termine el semestre, me gustaría crear otro objeto legendario de ingeniería mágica, el Ojo de Gloct. Ojo de Gloct, legendario. Aumenta temporalmente el dominio de todas las habilidades de resonancia. Reduce a la mitad la eficiencia de la magia de maldición. Previene el uso de magia defensiva. Otorga inmunidad a la magia elemental. Es uno de los elementos de mayor rango que afecta directamente las habilidades de resonancia. En la actualidad, parece un desafío abrumador siquiera intentarlo. Pero vale la pena el tiempo y el esfuerzo. Especialmente ser completamente inmune a la magia elemental, es una ventaja significativa en el combate contra magos. Su cualidad de semitrampa solo era accesible hacia el final de la historia original. Por encima de todo, Gloctsae no es un consumable. Hay un tiempo de reutilización para reutilizarlo, pero una vez creado, aumenta efectivamente mis especificaciones. Así es. Bueno, debería concentrarme en lograr las metas que tengo delante paso a paso. En primer lugar, agradecería crear ese personal rápidamente. Por supuesto, esta no era una tarea que pudiera realizar solo. Miré hacia la cabaña, aunque no había nadie a mi vista inmediata. Escudriñando el campamento, mi mirada se posó en Lucy durmiendo una siesta en una hamaca colgada de un árbol al lado de la cabaña. Hecha. Rápidamente me levanté y me dirigí hacia la hamaca. Acercando mi cabeza a la nariz de Lucy, me aseguré de que estuviera durmiendo profundamente. Despierto a Lucy sin dudarlo cada vez que hay algo que decir. Dado que Lucy casi siempre está medio dormida, perturbar su sueño no supone mucha diferencia. A ella tampoco le importa especialmente. Hola, Lucy. Al dirigirse a ella así, como de costumbre, Lucy saltó. Bueno, no del todo como siempre. De repente, con los ojos muy abiertos,
se encontró con mi mirada de cerca y respiró hondo antes de saltar para posarse graciosamente en lo alto de una rama de tamaño considerable. ¿Por qué? ¿Por qué tan sorprendido? Debí haberla asustado al despertarla tan repentinamente después de tantas veces. Pregunté, preguntándome si estaba haciendo demasiado escándalo, y Lucy sacudió enfáticamente la cabeza de lado a lado. No, le di demasiada importancia, lo siento. No hay prisa, puedo decírtelo más tarde. Puedes decirme ahora. Estoy bien. No, ahora que lo he pensado, tengo otras cosas que hacer. Explicarle todas las razones a Lucy podría esperar. Le había prometido a Jenica supervisar mi entrenamiento de resonancia espiritual hoy. Ella llegaría al campamento alrededor de las 7 p.m. después de sus clases, así que debería estar instalándome pronto. Saludando a Lucy con la mano, le aseguré que estaba bien y regresé al fogón. Cogí un volumen de estudio elemental rudimentario y esperé a Jenica. Susurro. Abriéndose camino entre los arbustos, apareció Jenica, después de haber pasado algunas páginas de mi libro. Hola, Ed. Tomando un camino inusual y más desafiante, Jenica llegó con hojas pegadas al cuello y a la nariz. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Oh, Jenica. ¿Llegas tarde? Sí. Unos 10 minutos. Algo pasó. Casualmente se cruzó de brazos en una postura triunfante, añadiendo una tos a su declaración. Preguntándome qué tipo de reacción buscaba, reflexioné sobre mi respuesta. Bueno, estas cosas pasan. Estás ocupado después de todo. Estoy agradecido de que hayas venido a ayudar con el entrenamiento de resonancia. Dicho esto, cerré mi libro, me quité el polvo de la ropa y me levanté. No se requeriría mucha actividad física para el entrenamiento de resonancia, pero de todos modos estiré los hombros. Por razones desconocidas. Jenica, a pesar de su postura confiada, estaba sudando profusamente. Recuerda, por favor, suscribirte al canal de Pedro Patos, no cuesta nada y ayuda mucho. Muchas gracias. Recuerda, por favor, suscribirte al canal de Pedro Patos, no cuesta nada y ayuda mucho. Muchas gracias. Capítulo 110. Disculpe, señorita Jenica, suspiró Velma ella, apoyada en la terraza de la sala de profesores de Opelis Hall, tomándose un momento para recuperar el aliento con la brisa de la tarde. Para las criadas como ella, que tenían que hacer malabarismos con tareas incesantes durante sus turnos, aprovechar todos los momentos de descanso que pudieran era vital. Habiendo terminado de supervisar la cena en Opelis Hall y delegar la limpieza restante, Bell encontró un momento de paz antes de que el horario de la noche volviera a llenarse. Había que revisar las camas para ver si había ropa de cama nueva antes de que los estudiantes se fueran a dormir, y ella misma tenía que inspeccionar el estado final de limpieza. También había que considerar los preparativos para la inspección académica de mañana. Si bien podía confiar en el mantenimiento meticuloso habitual para que todo funcionara sin problemas, el hecho de que la subdirectora Rachel realizara personalmente la inspección significaba que era necesario recordar a los representantes estudiantiles sobre la conducta adecuada. Es mi noche de trabajo en el dormitorio, reflexionó. A pesar de estar a cargo de Opelis Hall, Bell nunca se saltó su turno del turno nocturno y lo tomó con calma sin ninguna dificultad aparente. De hecho, su participación significó que las empleadas domésticas habituales pudieran disfrutar de descansos más prolongados, lo que aumentó la eficiencia laboral general. Pero primero, necesito traer de vuelta a la señorita Lucy, reflexionó. Desde que terminó su encierro, Lucy había estado vagando por ahí. Con una inspección crucial programada para la mañana siguiente, era imperativo que Lucy, la representante de la clase de último año, regresara a Opelis Hall y se vistiera adecuadamente para la ocasión. La tarea de recuperarla del campamento de Ed en el bosque del norte no fue desalentadora. Una vez encontrada, Lucy fue una niña cooperativa. Sin embargo, Bell ya estaba abrumada por las tareas nocturnas y consideró enviar a una de sus sirvientas. Al final decidió reservar tiempo para una visita personal. Bell se sorprendió al enterarse de la supuesta muerte de Ed, pero se sintió aliviado al saber que sobrevivió poco después. Ella desconocía los detalles de su regreso, ya que gestionar las consecuencias de las travesuras de Lucy no dejaba tiempo para preguntas.
Habiendo restablecido el orden en sus deberes, Bell pensó que era una buena oportunidad para comprobar el bienestar de Ed mientras recuperaba a Lucy. Cuando se mencionó a Ed Rosettel, lo que inmediatamente me vino a la mente fueron sus enredadas relaciones humanas. Bell cuestionó si estos se habían desenredado de alguna manera, aunque los movimientos recientes de Ed no inspiraron optimismo. Alejándose de la barandilla, Bell miró hacia el cielo nocturno estrellado, la brisa fresca de finales de primavera contra su piel. Se le ocurrió que no había mejor época del año para vivir al aire libre. ¿Qué clase de persona era Ed Rosettel? Siempre en un aprieto, centrado únicamente en sobrevivir, sin darse el lujo de atender otras relaciones. Sin embargo, al sentir el aire fresco de la noche, se le ocurrió una nueva idea. Ver el campamento de Ed recientemente me generó la sensación de que las cosas se habían vuelto significativamente más complicadas. En lugar del hombre que alguna vez apretó los dientes en un refugio básico, luchando contra la naturaleza, ahora había una cabaña decente y un almacén de madera improvisado. El área de la hoguera se había expandido y se habían acumulado varias herramientas junto con una gran cantidad de materiales. A lo largo de la orilla del río, los aparejos de pesca y las redes indicaban una piscifactoría desarrollada, y trampas sistemáticas salpicaban el bosque. En comparación con antes, la variedad de alimentos sugería que Ed ahora podía cocinar mejor y su ropa parecía estar mejor mantenida con la ayuda de Opelis Hall. En esencia, después de un año de lucha feroz, Ed Rosettel se había adaptado a una existencia algo habitable. Aunque sus circunstancias seguían siendo duras, ya no se vio obligado a vivir con los dientes rechinando, sus esfuerzos habían producido una mejora palpable. Un cuerpo cómodo y tiempo libre a menudo conducen a una mente tranquila, lo que le permite incluso a Ed espacio para pensamientos más allá de la mera supervivencia. ¿Quién sabe? Sin embargo, Bell todavía se preguntaba si Ed, un hombre tan ferozmente cauteloso, podría alguna vez abrirse a alguien más. Si alguien podía abrirse camino hasta su corazón, tenía que ser a través de un ángulo táctico poco convencional, un enfoque novedoso para formar una relación. No cualquiera podría lograr esta hazaña. Si alguien lo logró, puede que no sea intencionalmente, sino más bien como retroceder hacia el éxito, una casualidad. Tal resultado parecía improbable. «Qué pena», murmuró Bell, preparándose para irse. Si había algún indicio de que Ed estaba bajando la guardia, ahora era el momento de actuar. Quedaba la débil esperanza de que alguien pudiera llevar las cosas a un punto crítico, la mera observación se había vuelto agotadora. Pronto simulacro de combate conjunto, Espero que no haya heridos este año. Con la esperanza de alguna resolución en los círculos interpersonales de Ed, Bell comenzó sus preparativos para buscar a Lucy. La manifestación de la venganza no tiene que ver solo con la sensibilidad, sino que está significativamente influenciada por la comprensión de los espíritus. Cuanto más los manejas y los manifiestas, más eficiente energéticamente se vuelve tu poder, explicó brevemente Jenica. A medida que el día se alargaba y el verano se acercaba, habían entrado en las horas de la tarde. Incluso después de cenar y limpiar la hoguera, había un persistente crepúsculo en el cielo. Aunque el sol se había puesto por el oeste y aún no se veía ninguna señal de la jurisdicción de la luna, la temperatura estaba subiendo y el sonido de los insectos en el bosque se hizo más pronunciado. Aunque no hacía demasiado calor, el viento fresco del bosque que llevaba el aroma de la hierba era bastante agradable. Estamos a finales de la primavera, el momento perfecto para acampar al aire libre, comentó Jenica. Si tienes poca comprensión de los espíritus, la efectividad general de manifestarlos disminuye, lo que hace más difícil controlar múltiples entidades. ¿Te pasa lo mismo, Jenica? Bueno. Jenica hizo una pausa, jugueteando con el dobladillo de su blusa, y luego admitió, para ser honesto, naturalmente sobresalgo en manifestar múltiples espíritus con total eficiencia. Eso es impresionante, reconoció Ed. Jenica continuó explicando que había dos tipos de magos espirituales cuando se trataba de combate, aquellos que dependen completamente de los espíritus para luchar y aquellos que usan una combinación de características únicas de los espíritus y manifestaciones parciales para complementar sus tácticas de batalla. Ed parecía encajar más en la última categoría, usar espíritus para mejorar sus habilidades de combate preexistentes. Jenica sugirió que debería centrarse tanto en la sensibilidad como en una comprensión profunda de los espíritus para emplear eficazmente hechizos mágicos y habilidades únicas.
A medida que continuaba la lección de Jenica, las estadísticas vinculadas a sus habilidades espirituales demostraron su competencia. Ella articuló cómo una relación cercana con los espíritus, involucrarlos regularmente en combates o simplemente pasar tiempo con ellos podría conducir a una mayor comprensión. Ed consideró cuánto tiempo había pasado con su espíritu de fuego inferior, Magu, lo que explicaba el alto nivel de comprensión que tenía con él. Jenica, por otro lado, mantuvo muchos contratos con varios espíritus cercanos al máximo impacto, capaces de manifestarlos sin restricciones. Al discutir el avance de las fases de los espíritus, la conversación abordó el potencial de Mag para evolucionar de un espíritu inferior a uno medio. No estaba claro si esto era posible, dado que pocos espíritus contratados habían logrado tal crecimiento durante su mandato con Jenica. A medida que avanzaba la noche y Ed absorbía la información, las enseñanzas de Jenica iluminaron mucho sobre la comprensión de los espíritus y su impacto directo en la eficiencia del combate. Fue una sesión esclarecedora para ambos, que reveló las capas de conexiones entre un mago espiritual y sus elementos. Incluso Jenica tuvo que concentrarse bastante para invocar la presencia de un ser tan estimado. Desde el principio, el hecho de que Ed haya elevado su resonancia a este nivel en solo un año es increíble. Por lo general, a un nuevo usuario de espíritu le toma de 3 a 5 años manejar un espíritu intermedio. Por supuesto, gracias a mis innumerables partidas estaba acostumbrado a dibujar curvas de crecimiento eficientes y distribuir estadísticas con fines de entrenamiento. Además, estaba en una posición algo ventajosa gracias a la ayuda de varias herramientas de ingeniería mágica. Por eso es bueno aumentar al máximo la sensibilidad y la comprensión del buen humor. La gente común ni siquiera puede firmar un contrato, y mucho menos acercarse a ellos. Es tu ventaja, Ed. Sí, solo tengo que usarlo mucho y dominarlo, ¿verdad? Pero Merilda siempre desaparece quién sabe dónde en cada oportunidad que tiene. Ajaja. Merilda deambula bastante. Incluso ahora, el campamento estaba lleno de varios espíritus gracias a Jenica, pero Merilda no estaba a la vista. Sabía que su pasatiempo era deambular, pero ella siempre aparece puntualmente cuando al menos es importante. De todos modos, si puedes aumentar constantemente tu comprensión de Merilda, ella será una fuerza enorme en el futuro. ¿Conoces el poder de un espíritu elevado, Ed? Definitivamente sentí el poder de primera mano. No. Después de terminar el entrenamiento básico de técnicas espirituales, se acercaba la medianoche. Era casi la hora del toque de queda en el dormitorio donde se alojaba Jenica. Corté varios ingredientes en una olla de metal, preparé un poco de sopa de carne y ahora estábamos sentados uno al lado del otro, distribuyéndola en tazones para satisfacer nuestro hambre nocturna. Saludos. Velma ella siempre aparecía sin previo aviso. El temperamento tranquilo y recatado de las criadas. Tan silencioso que si te topabas con uno en el bosque no podías evitar sorprenderte. Cuando era una sirvienta mayor, solía venir aquí para recolectar varias hierbas y plantas, pero desde que se convirtió en la sirvienta principal, rara vez tenía motivos para visitar el bosque del norte. Ella todavía atendía personalmente a Lucy, incluso después de convertirse en jefa de doncellas. A veces venía al bosque del norte a buscar a Lucy. Su repentina aparición en el campamento fue más de lo mismo. ¿Viniste a buscar a Lucy? Sí. La academia planea una inspección de las instalaciones en Opelis Hall mañana. La subdirectora Rachel asistirá en persona, por lo que Lucy, la mejor estudiante de su año, debe estar presente. Mientras hablaba, Lucy ya había sido arrastrada fuera de su hamaca y atrapada en los brazos de Belle. Con una expresión enigmática que no mostraba intención de resistencia. ¿Qué diablos representaba la doncella de Opelis Hall para Lucy? Con una postura recatada, abrazando a Lucy con fuerza, Belle dejó caer su elegante cabello hasta la nuca y se dirigió a nosotros. Me sorprendió mucho cuando escuché la noticia de la muerte, pero verte sano y bien ahora es un alivio. Finalmente siento que puedo tranquilizarme. Lamento haberla preocupado, señorita Belle. Hubo algunas circunstancias de mi parte. No hay necesidad de que me disculpes. Pero lo sabías. Otra circular salió de la academia, parece que las sirvientas de menor rango han sido flojas en la disciplina. Es una pena, realmente, ya que es una virtud para las sirvientas mantener siempre una postura más baja. Ya veo. Aunque no seré informal con ellos.
De todos modos, dado que la Academia es sensible a este tema, podríamos aprovechar esta oportunidad para restablecer la relación laboral jerárquica entre sirvientas y estudiantes y revisar a fondo las responsabilidades laborales. La cuestión del lenguaje respetuoso es particularmente importante. Veo. Bueno, seguiré siendo respetuoso. Siguió el silencio. Bell, que siempre mantenía la mirada baja o una expresión recatada, daba una nueva impresión cuando miraba fijamente a alguien así. ¿Quién sabe cuánto duraría este enfrentamiento inútil? Parece haberse convertido en una orgullosa batalla de voluntades entre nosotros. ¿Por quién es esta lucha? Es un misterio, pero, curiosamente, tampoco quiero perder. Es bueno ver que ha estado bien desde que se mudó a Dex Hall, señorita Jenica. Sí. Aunque es más inconveniente que estar en Opelis Hall, salir con amigos tampoco es tan malo. Jenica le sonrió alegremente a Bell, mostrando signos de vitalidad. Cuando Jenica estaba en Opelis Hall, era particularmente cercana a Bell, que entonces era una sirvienta senior, no una sirvienta principal. Incluso después de un tiempo, parecían felices de verse. Tengo que prepararme para la inspección ahora y preparar a Lucy, así que me iré. Espero que ambos se mantengan saludables y no encuentren problemas importantes en su vida académica. Con eso, Bell se despidió una vez más con Lucy en sus brazos, atravesó la maleza y abandonó el campamento. Siendo la jefa de limpieza, estaría inundada de papeleo y deberes de protocolo, pero aún así cuidaba de Lucy e incluso manejaba personalmente tareas de nivel inferior como lavar la ropa o limpiar. Un recurso tan valioso es realmente raro en la academia. Me preguntaba qué elegiría hacer después de retirarse del puesto de jefa de limpieza, seguramente era alguien por quien sentir curiosidad. De repente, como si recordara algo, Jenica se dio una palmada en la palma y comenzó a torcer su cuerpo. Ed. Luego, ella se volvió hacia mí. Sentada uno al lado del otro en un gran tocón de árbol, incliné la cabeza y miré a Jenica. Ahora nos quedamos solos en el campamento. Eso, puedo pedirte un favor extraño. Un favor extraño. Bueno. ¿Cómo debería decirlo? Es solo por diversión. ¿Cómo jugar? Ese tipo de cosas. ¿Por qué? De todos modos, es un poco extraño preguntar. Mientras hablaba, Jenica se retorcía el pelo trenzado, dejó el cuenco de guisado junto al fuego y explicó. ¿Qué tal si intentamos hablar formalmente? ¿Formalmente? ¿Por qué molestarse? ¿Y por qué? Bueno, es solo para probarlo. Reafirmar nuestra relación. Eso suena demasiado grandioso, así que... Solo quiero expandir y contraer una sensación de distancia. Como si estuviera de moda. Juego de roles. Los juegos de rol se están poniendo de moda, ¿eh? ¿Y por qué? Ya estamos cerca, ¿cuál es el punto? Jenica me agarró el antebrazo, llamó mi atención y sacudió la cabeza con entusiasmo, rogándome que lo intentara. En mi caso, como le debo mucho a Jenica, me parece un poco de mala educación negarme después de toda su insistencia. Jenica no es de las que insisten sin motivo. Bueno, no es gran cosa. Bien. Es solo algo para probar. No hay necesidad de tomarlo demasiado en serio. Puede parecer algo sin sentido, pero al ver a Jenica con tantas ganas de intentarlo, es difícil seguir quejándose. Jenica estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza y luego giró su cuerpo nuevamente, sentándose torpemente al estilo Seiza en el suelo. De todos modos. Simplemente usar un lenguaje formal no lo es todo. Es como si nos acabáramos de conocer. Más que el sentimiento de los compañeros de clase, es como. Simplemente. No es incómodo, pero aún así nos respetamos y mantenemos los modales. Si sientes que no te he respetado o si he sido grosero, te pido disculpas. Pensé que éramos amigos cercanos, pero si crees que no me he dado cuenta. No es así, sabes que no soy alguien que se anda con rodeos, no lo malinterpretes, realmente no es eso. Alarmada, Jenica reaccionó apresuradamente. Solo quería probar esto una vez. Habiendo recibido mi asentimiento, Jenica enterró su rostro. Ya sea por timidez o por algo más, permaneció inclinada y envuelta en silencio durante bastante tiempo.
Enfriándome con un asunto menor, pensé, solo intercambien unas palabras, salgan educadamente y listo. Ya era hora del toque de queda de Dexhall. Ahora, respirando profundamente varias veces como para ganar coraje, Jenica de repente juntó los brazos sobre las rodillas y se aclaró la garganta, asumiendo una postura modesta. A pesar de la propuesta, la vergüenza era palpable. Cuando finalmente habló, su voz era tan débil como el paso de una hormiga, en marcado contraste con su vivacidad habitual. Sin darme cuenta, subestimé la potencia de sus siguientes palabras. Hola. Sr. Ed. Con la cabeza todavía inclinada y su voz apenas ocultando su vergüenza, miró a su alrededor como si intentara ignorarlo. Después de todo, las emociones son contagiosas. Aunque parezca trivial, cuando alguien muestra tal malestar, es difícil no verse afectado. Ah, sí. De nuevo, silencio. ¿Por qué estamos tan avergonzados, cuando preguntarle a cualquier persona en el mundo sobre esta situación provocaría un encogimiento de hombros desconcertado? La causa de nuestra falta de palabras no es fácil de nombrar. Además, el simple hecho de cambiar nuestro discurso ha creado una brecha notable, aportando objetividad a nuestra relación sin querer. Aunque somos cercanos y compartimos una conexión profunda, sin saberlo, no lo sabíamos, pero ahora, dando un paso atrás para observar nuestra relación, vemos que somos individuos completamente diferentes. Jenica, siempre vivaz y amigable, objetivamente parece inaccesible a pesar de su belleza, que no necesita explicación. Es su talento lo que destaca, manejar sin esfuerzo el buen humor, reconocido entre las mejores capacidades de la academia, seguramente logrará algo sustancial después de la graduación. ¡Qué talento! Esta comprensión me sorprendió porque nuestra relación se había vuelto cómodamente familiar. Una vez que te quitas los lentes de la familiaridad, la extrañeza y la tensión renuevan tu conciencia de la situación actual. Después de intercambiar una sola línea de conversación, mantuvimos silencio durante casi 3 minutos. Eso. Sintiéndose obligada a hablar, después de haber cooperado tanto, Jenica intentó alzar la voz. Pero luego se rindió. No importa. Con dedos inquietos y la mirada baja, su regreso al silencio provocó una ola adicional de tensión. Contuve la respiración, inexplicablemente, como si estuviera participando en una competencia de contención de la respiración, ¿quién podría durar más? Sería justo que ella se echara a reír, sugiriera que esto era suficiente y luego, después de una limpieza rápida, hablara casualmente sobre los planes de mañana mientras nos dirigimos a los dormitorios. Pero la tensión abrumadora perduró. Al darse cuenta de que la corriente emocional había cruzado una línea, el rostro sonrojado de Jenica y sus rodillas apretadas se hicieron evidentes. No había previsto tal ardor interior, abrumada por la profundidad imprevista del abismo emocional una vez que comenzó el acto, como un conductor novato incapaz de localizar los frenos. Decidí que dependía de mí tomar la iniciativa para romper este estancamiento cuando, de repente. ¡Ac! Mira la hora, el toque de queda en los dormitorios ya casi está aquí. Jenica se levantó de un salto, se envolvió rápidamente en su chal bordado con el cosmos y agarró su bastón de roble. Eso. Eligiendo la peor opción, escapar o mantener la situación huyó. Oh, gracias por hoy. Te veré mañana. Agarrando su bastón con ambas manos, se inclinó profundamente y se apresuró a atravesar la maleza. Y así, Jenica desapareció de la vista. Solo los susurros de los insectos resonaban en el campamento. Sentada sola frente al fuego agonizante por un rato, finalmente me froté la cara. ¿Realmente vamos a seguir haciendo esto? Un sudor frío corrió por mi espalda. Capítulo 111. Disculpe, señorita Jenica, la región oriental de Spardis de la isla Huang, a la que se tarda 3 días y 3 noches a caballo para llegar, es una zona donde la ganadería está ampliamente desarrollada. 4/10 partes de los productos ganaderos que circulan dentro del Imperio Cloel se producen en la región de Spardis, y la famosa tierra de ganado Fuyan es en realidad un término para la región montañosa del sur de Spardis. Si te adentras en los valles de Fuyan y exploras las crestas, encontrarás un pequeño pueblo llamado Touran, con una población de apenas 300 personas. A pesar de su pequeño tamaño,
La cantidad de productos ganaderos que produce el pueblo es realmente impresionante en comparación con su tamaño, es suficiente para sustentar una ciudad pequeña. La mitad de la población del pueblo se dedica a la industria ganadera, mientras que la otra mitad trabaja en el procesamiento de productos ganaderos, un pequeño pueblo ganadero enclavado en los valles. En las afueras hay un rancho de tamaño decente, el rancho Paleover, transmitido de generación en generación. La única hija de este rancho, efectivamente, es el orgullo del pueblo, una niña llamada Jenica Paleover. Desde el momento en que pudo balbucear, Jenica comenzó a ver espíritus, lo que la marcó como un prodigio que seguramente brillaría en el futuro de la aldea. Un pueblo ganadero escondido en la montaña. Mientras los residentes luchaban contra el envejecimiento de la población y la disminución de la comunicación con los jóvenes que anhelaban la ciudad, el pueblo permaneció pacífico y tranquilo o, para hablar desfavorablemente, estático y monótono. En un mundo tan cerrado, estaba claro cómo Jenica, con sus talentos excepcionales, pasó su infancia, monopolizando inevitablemente el amor de todos. Llena de afecto, creció sin una sola aspereza, una personalidad encantadora. Llevar una cesta llena de huevos con un diminuto espíritu elemental y compartir comida fresca con los vecinos en la plaza del pueblo. Los vívidos recuerdos de los saludos amistosos intercambiados mientras cruzaban las vallas permanecían frescos en la mente de Jenica. Arriba, unas cuantas nubes perezosas pasaban a la deriva. La vista de la cordillera, cubierta de un exuberante follaje verde, siempre fue un espectáculo digno de contemplar. Los visitantes a la aldea eran raros, tal vez un comerciante ambulante que negociaba precios, trabajadores que se encargaban de la logística o tal vez un cartero. Crecer en un entorno así durante más de una década significó que lo único que uno podía esperar era ver rostros familiares, vecinos como el Sr. Durin, la Srta. Lete al otro lado de la calle, el Sr. Aarun junto a la plaza y el jefe de la aldea, el Sr. Alcus. Para Jenica, todos eran mayores ya que ella apenas estaba pasando por la infancia. Fiel a un pueblo de montaña estancado, la tasa de natalidad era deprimente. Jenica pasó casi toda su vida como la querida más joven del pueblo. En consecuencia, nunca experimentó la formalidad de recibir honoríficos. Ahora, en su tercer año desde que se fue a la Academia Sylvain, aunque debería haberse acostumbrado, muchas cosas todavía le parecían extrañas, incluido el trato cortés. Le llevó casi 6 meses sentirse cómoda con la forma en que la trataban las criadas de Opelis Hall. Disculpe, señorita Jenica. De repente, Jenica fue sacada de su ensoñación cuando un miembro del personal académico la llamó por su nombre en la sala de consultas administrativas de Trix Hall. ¿Has venido de nuevo hoy? No estoy seguro de cuántos días seguidos son. Si hay algo que quieras consultar o solicitar, por favor dínoslo. Podemos procesarlo rápidamente si se trata de un asunto administrativo. Ah, bueno. Ya ves, Jenica vaciló frente al educado miembro del personal, preguntándose si debía presentar el documento en su manga, pero luego sacudió firmemente la cabeza. El miembro del personal académico suspiró profundamente, asintió comprendiendo y sugirió, sea lo que le preocupa, si se vuelve demasiado, considere consultar con otros, señorita Jenica. Hay muchas personas dentro de la academia que estarán encantadas de ayudarte. Ah, jaja. Es solo que el problema es demasiado difícil de discutir con otros, murmuró Jenica antes de salir apresuradamente de la sala de consulta. Luego, suspirando profundamente mientras desdoblaba el documento que había reconsiderado enviar, se lamentó, porque los pensamientos desagradables siempre logran colarse cuando hay un hueco. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos una vez más. Considerando su actual experiencia feliz y contenta en la academia, sus cursos eran manejables, siempre pasaba un rato cálido con sus amigos, había muchos que la admiraban, las instalaciones del dormitorio eran bastante satisfactorias e incluso pasaba todo el día con el chico que estaba enamorado. Aunque tuvieron una pequeña pelea esta mañana, fue solo un pequeño incidente. Su vida diaria no tenía ningún motivo para fruncir el ceño. ¿Cuántos podrían estar viviendo una vida académica tan satisfactoria? Quejarse más sería como si los ricos pidieran más, invitando a la crítica. Sin embargo, los problemas que surgieron del carácter amable y sincero de Jenica quedaron sin resolver, provocando ocasionalmente un extraño dolor en su corazón.
Después de leer el documento que había escrito, suspiró de nuevo y lo arrojó resueltamente a un bote de basura cercano. El bote de basura casi lleno recibió en su parte superior el documento deslizante, era un formulario de solicitud para salir del dormitorio, Dexhall. Pronto lo reconsideró, sacó el papel de la basura y una vez más cayó en la contemplación, una indecisión familiar se apoderó de ella. No conocía el peso de cada mirada expectante, admiradora, considerada y respetuosa que se posaba sobre sus hombros. La mera idea de huir debido a tales cargas era difícil, ya que huir consiste en distanciarse de algo duro, odioso o desagradable. Podría alguna vez considerar las expectativas y miradas de los amigos, el personal y los compañeros de cuarto de Dexhall como meras cargas. Sin embargo, Jenica lo sabía. No había pasado ni un año desde que se mudó de las habitaciones privadas de Opelis Hall a las habitaciones compartidas de Dexhall, y el único lugar donde Jenica realmente podía relajarse y estar a gusto durante ese tiempo era, inevitablemente, el campamento de Ed. No se está moviendo. Por esta época el año pasado, incluso si te estuviera mirando desde tu lado, no lo notarías, pero ahora puedes convocarme en esta forma imperfecta y compartir una conversación. Nuestro contrato no hace que las cosas sean muy especiales. Por supuesto, no es que no podamos comunicarnos sin un contrato. Estás actuando con tanta indiferencia, Ed, pero te das cuenta de lo importante que es poder manejar un espíritu de alto nivel. Los jugadores poderosos de esta academia, Higgs, Badear, inteligente. Ninguno de ellos sería rival para mí si tan solo pudiera liberar todo mi poder. El problema es que no puedo manifestar completamente ese poder. Eso significa. Obviamente te tomaría mucho tiempo alcanzar ese nivel. No puedes compararte con una excepción como Jenica. Aún así, si sigues entrenando, tu sensibilidad mejorará y podrás manejarme mejor. Eso está demasiado lejos en el futuro. De todos modos, ¿qué importa? No somos solo conocidos por un corto tiempo. Al salir del campamento del Bosque del Norte y caminar hacia la academia, te encuentras con un pequeño lago con el árbol guardián de Melida colocado grandiosamente sobre la isla cubierta de hierba en su centro, donde la magia natural se congrega más, y uno de los principales sitios de práctica de Jenica. Magia espiritual. No hay mejor lugar que este para convocar imperfectamente a Melida. Adornada con un vestido blanco puro de tirantes finos, la figura de una chica de cabello plateado parece casi humana, pero no lo es. Llamé a Melida, a costa de una cantidad excesiva de magia, debido a la conversación que tuvimos ayer. Cuanto mayor sea el entendimiento con un espíritu de alto nivel, más significativo será el impacto en mis futuras capacidades de combate, se aseguró. Estuve de acuerdo con ese sentimiento. En última instancia, entenderlo como una estadística gira en torno a la frecuencia con la que los acompañas, los usas en la batalla, los manifiestas y entablas un diálogo. Pero cuando me manifiesto en forma humana como esta, casi consume todo mi poder mágico, poniéndome en una situación un poco complicada. Posición. Es algo conveniente cuando hablan solos. Jenica cree que no hay mayor charlatán en el mundo. Ahora me doy cuenta de cuán precisa fue la evaluación de Jenica. Entonces, ¿qué hay de ti y Jenica? Sigue vigente el ir y venir de lenguaje incómodo y respetuoso y respeto mutuo. Lo has visto todo, ¿cuál es tu intención detrás de esa pregunta? No tengo tiempo libre para seguir las clases, solo tengo curiosidad por saber si pasó algo durante las lecciones. Sentada cerca de las raíces del árbol guardián, Melida balanceó sus piernas y preguntó con curiosidad, sin necesidad de mentir sobre nada. Así que decidí contar exactamente el incidente que había ocurrido con Jenica esa mañana. Como siempre, cuando saludé a Jenica temprano en la mañana en el edificio de la facultad, ella agarró su varita de roble, se sobresaltó y dio un paso atrás. Es evidente que las secuelas del incidente de ayer persisten. Parecía como si un evento innecesario hubiera creado una atmósfera incómoda entre nosotros. Entonces, le expliqué que Jenica no sabía qué decir a continuación y, poniéndose roja, evitó mi mirada antes de huir rápidamente después de un saludo. Durante todo esto, el lenguaje formal continuó sin parar. Al principio, no le di mucha importancia, pero ahora empiezo a preguntarme si ella esconde algo en su interior o si algún estrés inherente se está manifestando de una manera extraña. Oh, estás preocupada por Jenica. Claro que soy yo. Vaya.
Bastante entusiasmada, Melida siguió balanceando las piernas y asintiendo, luego me preguntó con una amplia sonrisa. Se sintió un poco incómodo dejar las cosas como están, ¿verdad? Deberías hacer algo. Por eso pregunto, ¿está bien si tomo un par de ramas de este árbol? El árbol. Tan de repente. El árbol guardián de Melida, donde ella y yo estamos sentados, es un árbol viejo que ha vivido durante más de un milenio. Cuanto más viejo es el árbol, más suavemente puede absorber y emitir magia. Este árbol guardián es un material de primera calidad para artefactos mágicos, codiciado sin igual. Si se agrega magia de relámpago, puede servir como el componente perfecto para un bastón de árbol milenario alcanzado por un rayo. En comparación con el viejo bastón de roble que lleva Yenica, este será sin duda varios grados más efectivo y conveniente. Le resumí esto sucintamente a Melida y cuando ella respondió, ya veo. Pero estrictamente hablando, no hay necesidad de obtener mi permiso. ¿No es este tu árbol? Incluso se llama árbol guardián de Melida. Bueno, eso es un poco. Era un problema persistente. Un viejo amigo que conocí hace mucho tiempo simplemente adjuntó mi nombre a este árbol. Aunque pretendo ser el amo de este bosque, realmente no me molesto en gestionar cada detalle, como romper una rama. Haz lo que quieras. Un viejo amigo. Bueno, considerando tu larga vida, debes haber tenido muchas conexiones. Merilda volaba con su vestido blanco, saltando alrededor del árbol antes de regresar finalmente a mi lado. Luego, sacudió los hombros y adoptó una pose deliberadamente encantadora. Tomo la forma de un humano, como ves. Te dije que no es fácil, ¿verdad? ¿Qué crees que hace esto posible? ¿Cómo puede ser posible? Aprendiste algo de magia relacionada. Es un poco diferente. Los espíritus de alto nivel pueden adoptar varias formas, pero lo más importante es que tan familiares y cómodos son, o que también pueden imitar. Es muy difícil cambiar de forma a algo que no existe en absoluto. Por eso también la mayoría de los espíritus adoptan formas animales. Son las formas más fáciles que puedes encontrar en la naturaleza. Luego sonrió maliciosamente, levantándose el vestido hasta las espinillas e inclinando levemente la cabeza a modo de saludo. Fue una cortesía imperial. Con solo mirarla así, no parecía diferente de una persona real. Por eso, para imitar una forma humana, necesitaba un punto de referencia. Desde que hice un contrato contigo, Ed, he absorbido tu psicología interna y me he transformado en la chica más cercana a tu tipo ideal. ¿Qué? ¿Cómo se siente? No puedes fingir psicología interior, así que cuando me miras así, no te palpita el corazón inconscientemente. La chica de tu tipo ideal está justo ante tus ojos. Miré a Merilda, que estaba haciendo un escándalo, aparentemente sorprendida por sus palabras. Mi gusto era así. Es ciertamente, inesperado. Por supuesto, es inesperado. ¿Por qué es mentira? ¿Me estás tomando el pelo? Con esa pregunta implícita en mi mirada, Merilda giró el dobladillo de su vestido con una risa enérgica que hizo eco de Kiaha. Era como si fuera una chica que acababa de comprarse un vestido nuevo y lo lucía felizmente. No hay manera de que pueda leer e imitar la psicología interna. En realidad, copié la apariencia de una persona que conocí y que era muy especial y peculiar. Así. Alguien que no se vistiera demasiado extravagantemente y siempre fuera despreocupado. Esa persona también le dio su nombre a mi árbol. Una vez más vi a Merilda en forma humana. La disparidad con el lobo gigante que arrasaba con la intención de destrozarlo todo era tan grande que era difícil aclimatarse. ¿Quién eres? Cuando le pregunté, Merilda no respondió de inmediato. Ella simplemente dio una sonrisa significativa. He vivido mucho tiempo. He estado presente incluso para ver el ascenso y la caída de la Academia Silvenia como algo entrañable. Aunque ahora las Islas Eikin y la Academia Silvenia se sienten como un cuerpo inseparable, en el pasado lejano en el que viví, este lugar no era más que una isla deshabitada, sin siquiera una academia. Merilda se desató el cabello que había estado recogido hacia atrás a modo de cola. Cuando sus abundantes mechones de cabello se deshicieron, su imagen pareció cambiar. Entonces contuve el aliento. Ese rostro me parecía extrañamente familiar, una viva imagen que había visto innumerables veces en los libros históricos de magia. ¿Qué tal?
El que infundió poder mágico en el árbol guardián y lo convirtió en la fuente de poder. El que estableció esta escuela. El que le pidió a Merilda que protegiera este bosque durante tanto tiempo. De hecho, podría todo haber estado conectado de esta manera. Como no era parte de lo que sabía, no se destacó en el escenario. La chica que tenía delante era la manifestación imperfecta de Merilda. Cuando pensé a quién se parecía, ahora estaba seguro. El mago y erudito que era más fuerte y tenía más conocimientos que nadie en el pasado lejano. Llevaba la imagen del gran sabio Silvenia. Su Majestad, el Rey Santo, está de visita. La ubicación era la sala del Consejo Estudiantil, adjunta a Ovel Hall, cerca del edificio del Sindicato de Estudiantes. Habían pasado aproximadamente 5 días desde que Tanya Los Taylor se sentó en el puesto de presidenta del Consejo Estudiantil y comenzó a realizar el trabajo adecuado. Todavía era un periodo de adaptación, pero una posición tan importante no permite darse el lujo de tener tiempo para adaptarse bien. Entre los informes recibidos del secretario del Consejo Estudiantil, la parte más llamativa y críticamente revisada fue la visita del hombre sentado en la cima de la Orden Telas, el Santo Rey Eldain, gobernante de Santa Ciudad Carpeia, y su asistente, el arzobispo Verdio. Una visita de un clero de nivel episcopal justificaba suficiente preparación, pero la noticia de que 2 peces gordos de Saint City visitaron las remotas islas Eikin a la vez fue suficiente para causar dolor de cabeza con solo pensarlo. El propósito de la visita es. Tanya hojeó los documentos. Tenía bastante confianza en su lectura rápida. Incluso catalogado como propósito de la visita, no había nada especial. Difundir ampliamente la gracia del señor Telas, dar la bienvenida a los nuevos conversos al bautismo y dar un sermón en el podio antes de partir. Pero probablemente estas fueron solo razones superficiales. El infinitamente noble Rey Santo de la Orden Telas que viene hasta esta remota isla de Eikin. Seguramente todo se trataría de la preciosa Santa Claris. Santa Clarisa podría considerarse el corazón de la Orden Telas. Incluso el anhelo de aprender no pudo escapar del abrazo del amor divino, que la llevó a la tierra del aprendizaje, Silvenia, a principios de este semestre. Lo más probable es que el Rey Santo quisiera verlo con sus propios ojos. Si Santa Clarisa estaba recibiendo el tratamiento adecuado, si las instalaciones eran adecuadas, si había algún peligro. Si hubiera alguna razón descalificadora, podrían considerar llevarse a Clarice con ellos. Fue una situación verdaderamente lamentable, pero con los interminables incidentes recientes en Silvenia, no sería extraño que hubiera algunas razones descalificantes. Después de terminar el trabajo de hoy, tendré que programar una visita para ver al santo que reside en Opelis Hall. Secretaria y Jenna, ¿está de acuerdo con eso? Sí. Preguntaré al personal de escolta al respecto. Y el secretario del Consejo Estudiantil empezó a sacar aún más documentos. Todavía quedaba 1 tonelada. Correcto. La gente de Saint City ha pedido una reunión privada con un estudiante. Lo paso al lado académico. ¿O te gustaría comprobarlo? Una reunión privada, a quien quieren conocer que el propio Rey Santo estaría interesado en conocer, aparte del santo. Sí. Son estudiantes de 2º año. Adel Ceres del Departamento de Magia. Adel. Adel. He oído hablar de ese mayor. Sí. Son un individuo bastante único, difícil de predecir cuándo o dónde podrían aparecer. Tanya se acarició la barbilla por un momento en contemplación. Bueno, si lo han solicitado, no hay razón para decir que no. El momento mismo en que la gente del Rey Santo visitó la isla Eikin no fue exactamente agradable. Crujido, crujido. Fuos. Y así resultó que volví a encontrarme con Jenica hasta bien entrada la noche. Yes, prácticamente hicimos un cortocircuito solo por intercambiar palabras amables y pasamos casi un día entero recuperándonos de la sobrecarga emocional. Tarde en la noche en el campamento. Estaba sentado junto a la fogata, memorizando fórmulas mágicas básicas mientras pelaba una manzana con un cuchillo plegable. Ahora podía permitirme el lujo de elegir los nutrientes a la hora de comer, asegurándome de consumir una variedad de alimentos e incluso recordando comer fruta después de las comidas, era una señal real de que la vida se había vuelto mucho más estable. Mientras movía la pierna tranquilamente y golpeaba la manzana 2 veces con el cuchillo, fue cuando Jenica emergió de la maleza.
Dejé de pelar la manzana y miré a Jenica. Me preguntaba qué decir primero. Esperé en silencio. Hola, hola. 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 Ella todavía estaba funcionando mal. Qué tan avergonzada había estado. Tenía miedo de iniciar la conversación, así que simplemente asentí lentamente. La incomodidad fue mutua. Nos observamos en silencio durante unos segundos hasta que finalmente Jenica, sonrojada, se acercó dócilmente y se sentó cuidadosamente en la roca junto al fuego. Le mostré la manzana medio pelada y le pregunté. ¿Quieres una manzana? ¿O quieres una manzana? Sí, sí. El cuchillo continuó su trayectoria. El sonido de la cáscara de manzana al ser cortada llenó el aire por un momento. Plato, por favor. Sí, sí. Aquí tienes. No podríamos simplemente ceñirnos a una forma de tratamiento, ya sea usando honoríficos o no. Ayudaría a disipar esta atmósfera sofocante. Claramente, Jenica todavía respiraba entrecortadamente y giraba frenéticamente la cabeza como si pensara que yo no me daría cuenta. Tomó el plato que le entregué y empezó a mordisquear la manzana como un conejo. Le di un generoso mordisco a otro trozo y comencé a pelar otra manzana. Silencio de nuevo. Entonces, de repente, Jenica hundió el rostro en las rodillas. Todo lo que hizo fue impredecible. ¿Qué pasa? Jenica. ¿Estás herido? No, no. Es solo que, bueno, es un poco incómodo decirlo mientras lo miro. Primero que nada, Ed, 1, Sr. Ed. Tengo algo que quiero preguntarte y puede sonar muy extraño. Entonces, podrías escucharme hasta el final antes de responder. Observé a Jenica, que divagaba con la cabeza enterrada en las rodillas, por un momento y asentí. Respiré hondo y me concentré en pelar la manzana como si no fuera gran cosa. Jenica parecía haberse preocupado por algo profundo después del extraño giro de los acontecimientos, y ahora venía a preguntarme algo. Parecía que había algo que había decidido preguntar después de una seria contemplación. La cortesía adecuada significaba escuchar con calma todo lo que ella tuviera que decir, de modo que mantuviera una cara seria sin importar el tema, no pareciera estupefacto, e incluso si realmente estaba sorprendido, no lo demostrara. Eso podría manejarlo. Después de todo, soy un adulto, a pesar de lo que pueda sugerir mi apariencia. Con estos pensamientos en mente, me preparé para escuchar a Jenica, decidida a abordar su declaración de la manera más fría y realista posible. ¿Qué tal, si me mudo de Dex Holly, vengo a vivir al campamento contigo, Ed? Zuu. El cuchillo, desviado de su trayectoria habitual, me cortó el pulgar. La sangre goteaba de mi pulgar, pero ni Jenica ni yo pudimos prestar atención a la herida. El bosque oscuro del norte, el camping. Las estrellas brillantes en el cielo nocturno siempre prevalecieron. Sin embargo, una anomalía inesperada había llegado sin previo aviso. Lo único que pude hacer fue mirar fijamente a Jenica, con una manzana y un cuchillo en mis manos. Y Jenica, haciendo todo lo posible por esconderse de mi mirada, hundió aún más su rostro sonrojado en sus rodillas. Y así, durante un largo rato, solo el crepitar de la fogata irrumpió en nuestro silencio. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Bueno gente, si os ha gustado la historia no olvidéis dejar vuestro pulgar arriba, y si no vuestro pulgar abajo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.